Mis hermanos, feliz día, les habla Teo Hernández. Les hago la invitación en este día, mis hermanos, a que escuchemos de la palabra de Dios. Voy a compartirles hoy día este mensaje, mis hermanos, que a través de las Sagradas Escrituras vamos a escuchar hoy día, pero les pido que pongamos mucha atención, ustedes como este servidor, para que la palabra de Dios penetre lo más profundo de nuestro ser. Y hoy día, mis hermanos, voy a compartirles la primera lectura, el Santo Evangelio y el Salmo. También al final haré una oración pidiéndole a Dios que nos siga acompañando, que nos siga guiando por el camino, mis hermanos, para que vayamos libremente hacia Él. Y también, mis hermanos, pues quiero mandar saludos a todos los que nos escuchan en habla hispana. Mandamos saludos a nuestros hermanos en Estados Unidos, Canadá, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Venezuela, Brasil, Argentina y Chile. Y también mandamos saludos a nuestros hermanos en República Dominicana, Cuba y Puerto Rico. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, sigan empapándose de la palabra de Dios, que es muy esencial que nosotros escuchemos de sus mensajes. Vamos pues a comenzar, mis hermanos, y la primera lectura la vamos a encontrar en el libro de Éxodo, capítulo 2, versículos del 1 al 15. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de la misma tribu. La mujer quedó esperando y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses. Como no podía ocultarlo por más tiempo, tomó un canasto de papiro, lo recubrió con alquitrán y brea, metió en él al niño y lo puso entre los juncos a la orilla del río Nilo. La hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver lo que le pasaba. En eso bajó la hija de Faraón al Nilo y se bañó, mientras sus sirvientas se paseaban por la orilla del río. Al divisar el canasto entre los juncos, envió a una criada a buscarlo. Lo abrió y vio que era un niño que lloraba. Se compadeció de él y exclamó: «¡Es un niño de los hebreos!». Entonces la hermana dijo a la hija de Faraón: «Si quieres, yo buscaré entre las hebreas y me pondré a hablar con una nodriza para que te críe a este niño». «Ve», le contestó la hija de Faraón. Así que la joven fue y llamó a la madre del niño. La hija de Faraón le dijo: «Toma este niño y críamelo, que yo te pagaré». Y la mujer tomó al niño para criarlo. Habiendo crecido el niño, ella lo llevó a la hija de Faraón y pasó a ser para ella como un hijo propio. Ella lo llamó Moisés, pues dijo: «Lo he sacado de las aguas». Tiempo después, siendo Moisés ya mayor, se preocupó por sus hermanos, y entonces fue cuando comprobó sus penosos trabajos. Le tocó ver cómo un egipcio golpeaba a un hebreo, a uno de sus hermanos. Miró a uno y a otro lado, y como no viera a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió de nuevo, y esta vez 2 hebreos estaban peleando. Moisés dijo al culpable: «¿Por qué le pegas a tu compañero?». Y él le contestó: «¿Quién te ha puesto de jefe y juez sobre nosotros? ¿Y por qué no me matas como mataste al egipcio?». Moisés tuvo miedo, pues pensó: «Este asunto ya se sabe». De hecho, le llegó la noticia a Faraón y buscó a Moisés para matarlo. Pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir al país de Madián. Allí se sentó junto a un pozo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, Dios tiene un propósito para todos. Y para Moisés tenía un propósito de salvar a su pueblo. Vemos cómo aquí fue salvado, recordándoles que los niños de ese pueblo, de los judíos, estaban en peligro. Todos los niños iban a ser lanzados vivos al río Nilo. ¿Se imaginan lo que iba a suceder aquí, mis hermanos? Sin embargo, este niño fue escondido. Este niño
Lo pusieron en un canasto cubierto de brea y de alquitrán y fue llevado junto a los juncos. Y allí en ese lugar, mis hermanos, estaba la hermana Miriam mirando qué era lo que sucedía con este niño. Y cuando fue encontrado por la hija de Faraón, ella, la hermana de Moisés, le dijo que ella le buscaría una nodriza para que se lo criara. Y como les digo, mis hermanos, todo esto fue un propósito de Dios para liberar a su pueblo, al pueblo de los hebreos. Este pueblo que había sido esclavizado por 400 años en Egipto. Todo este suceso, mis hermanos, todo esto que sucede, como les digo, Dios siempre tiene pensado qué es lo que va a suceder. Desde un principio Él ya conoce todo lo que nosotros pasaremos y todo lo que va a acontecer en nuestras vidas. Sobre Moisés, este hombre fue bien protegido y fue criado al modo de los egipcios. De lo contrario, se imaginan otro hombre cualquiera, cuando fuera a hablar con Faraón, no iba ni siquiera a poder entrar en ese lugar. Pero sin embargo, como él era conocido, inclusive por el Faraón, ellos habían compartido juntos cuando vivieron unidos en esos palacios del Faraón. Entonces, mis hermanos, Moisés, al igual que todos los hebreos, también tuvo que trabajar en esos trabajos penosos. Todos al igual, mis hermanos. Nosotros no hemos pasado por nada igual a lo que pasaron estos hebreos. Ojalá, mis hermanos, que nunca seamos esclavizados de esa manera. Ellos tuvieron que trabajar gratuitamente y les daban su comida racionada. ¿Se imaginan? Para ello tenían que trabajar muy duro y ni siquiera tenían una paga. Nosotros en la actualidad, a nosotros nos pagan. En el país en el que nos encontremos, trabajamos duramente, claro que sí, pero se nos paga, ¿verdad? Tenemos una paga y podemos comer, podemos tener todo lo que se nos antoje, porque Dios así es de bueno. Él nos ha dado a manos llenas. Pero tal vez un día llegue a suceder lo mismo que sucedió con estos hebreos. Hay tanta desconfianza de los gobernantes que a veces ellos quisieran hacer las cosas a su modo y que si un día ellos se lo proponen, esto puede suceder, porque ellos pueden hacer lo que se les pegue en gana. Pero Dios, mis hermanos, por eso es muy importante que oremos a Él. Este pueblo siempre clamó, siempre oró ante Dios para que viniera la ayuda, y la ayuda les iba a venir a ellos a través de Moisés. Moisés, que había sido preparado en el palacio del Faraón, después tuvo que sufrir un poco. Fíjense bien lo que llegó a hacer allá en Madián con su suegro Yetro. Este Moisés tuvo que cuidar las ovejas de Yetro, y estas ovejas le ayudaron a él para que fuera un buen pastor, y después no solamente pastorear ovejas, sino también al rebaño de Dios, que eran estos hebreos. Un montón de gente mal agradecida, un montón de gente que en realidad, mis hermanos, si ustedes leen todo este capítulo, se darán cuenta de lo que este Moisés tuvo que pasar con esta gente hebrea. Y Dios, como les digo, lo preparó para todo esto, para que liberara a su pueblo. Así como fue pastor de ovejas, así iba él a pastorear a su pueblo. Iba a tener mucha paciencia, ¿verdad? A través de este cuidado de ovejas, a él le sirvió para tener paciencia. A todo mundo Dios nos prepara de una manera o de otra, y ojalá y nosotros así lo veamos. Muchas de las veces pensamos que Dios nos mueve a su modo, nos mueve a su conveniencia. Pero no, mis hermanos, Dios nos quiere ayudar, nos guía según lo mejor para nosotros. Nosotros a veces vamos por un camino totalmente torcido y Dios nos quiere enderezar y nos endereza, pero nosotros nos enojamos. Moisés también tuvo sus enojos y le reclamó a Dios, claro que lo hizo. Muchas veces se enfrentó con él para liberar a su pueblo,
para que Dios no hiciera tantos estragos con ellos. Pero es por Él que intercedió por su pueblo. Fíjense bien por lo que tuvo que pasar Moisés. Dice del versículo 11 en adelante. Dice, tiempo después, siendo Moisés ya mayor, se preocupó por sus hermanos y entonces fue cuando comprobó sus penosos trabajos. Le tocó ver cómo un egipcio golpeaba a un hebreo, a uno de sus hermanos. Miró a uno y otro lado, y como no viera a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió de nuevo, y esta vez 2 hebreos estaban peleando. Moisés dijo al culpable, ¿por qué le pegas a tu hermano? Y él contestó, ¿quién te ha puesto de jefe y juez sobre nosotros? ¿Y por qué no me matas como mataste al egipcio? Moisés tuvo miedo, pues pensó, este asunto ya se sabe. De hecho, le llegó la noticia a Faraón y buscó a Moisés para matarlo, pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir al país de Madián. Allí se sentó junto a un pozo. Y ya sabemos, mis hermanos, qué es lo que sucede junto a este pozo. Allí es donde él conoce a las hijas de Jetro. Por eso les digo, mis hermanos, que es muy importante que cuando leamos todo un capítulo, leamos todo un libro completo, especialmente cuando comenzamos desde el Génesis y luego terminando con Apocalipsis. Todos estos libros, pero especialmente siempre comience desde el comienzo. Porque si comienza en los libros del Nuevo Testamento, pueda que no entienda. Hay veces que se nos habla en el Nuevo Testamento de Moisés, de los profetas y de todos aquellos que hicieron el bien al pueblo de Israel. Y nosotros no vamos a saber y nos vamos a dar cuenta de todos ellos cuando comenzamos leyendo del Nuevo Testamento. Por eso les digo que es muy importante, mis hermanos, que leamos continuamente la palabra de Dios, comenzando siempre del Nuevo Testamento, para así conocer los patriarcas y a los profetas. Aquí vemos cómo Moisés tuvo que huir por haber asesinado a un egipcio. Él quiso defender a su propia raza, pero como les digo, todo esto era un propósito de Dios. Dios ya había acomodado todo para que este Moisés conociera no solamente a la raza egipcia, sino también a su propia raza, y así hablar él fácilmente con su propia gente, porque después de regresar de Madián con todos sus hermanos no fue fácil. Su hermano Aarón siempre le ayudó para hablar con el faraón. Aarón tenía facilidad de habla, entonces Dios confió en ellos todo su pueblo. Por eso, mis hermanos, tenemos que confiar en Dios, y Él, que es bueno y misericordioso, al igual que lo fue con este pueblo, lo será con nosotros. Y es necesario que oremos por nuestra raza, por nuestro pueblo, para que Dios nos cuide, Dios nos dirija por el bien y no permita que nos perdamos. Este pueblo, cada que se rebelaba con Dios, Dios acababa con muchos de ellos, porque eran muy rebeldes, no querían cambiar su proceder, y era necesario que Dios les cambiara su corazón. Y a través de lo que ellos veían, a través de los estragos que Dios hacía con su propia gente, a esos que había liberado del pueblo egipcio, los liberó, mis hermanos, pero no se dieron cuenta todavía, después de haber visto todas las hazañas que realizó junto a ellos. Todavía sí no creían, todavía sí se rebelaban. Hermanos, ¿y cuántos de nosotros no hemos sido así? Conocemos de Dios, Él ha hecho grandes cosas en nuestra vida, nos ha ayudado a salir de tantos problemas, de tantas dificultades, y todavía así decimos, fue una casualidad. No, hermanos, tengamos mucho cuidado y en realidad busquemos siempre de Dios.
para poder vivir de acuerdo a sus mandatos. Si nosotros leemos siempre la palabra de Dios, esta nos enseña, nos instruye y caminaremos rectos junto a Él. Que eso es lo que Dios nos pide. Y todo lo que nos sucede a veces, mis hermanos, es por el olvido, por olvidarnos de Dios. Este pueblo se olvidó de Dios. Ellos dejaban de orar. Ellos dejaban de clamar a Dios. Ellos mismos miraban su descontento, pero luego se dieron cuenta que Dios, que había ayudado a su pueblo, ellos volvieron a Él. Le clamaron, le lloraban, le reclamaban porque era necesario que Dios escuchara. Y es necesario, hermanos, que nosotros lo hagamos del mismo modo. A veces pensamos que con una pequeña oración ya Dios nos va a escuchar, ya Dios nos va a ayudar. Necesitamos ser constantes en la oración. Necesitamos ser constantes en todo lo que hacemos dirigiéndonos a Dios. Porque Dios de esa manera es de la manera que nos escucha. Este pueblo, fíjense bien todo el tiempo que duraron esclavizados. Pero como les digo, mis hermanos, todo esto era por un propósito y para que Dios fuera conocido por el mundo entero. De lo contrario, ¿se imaginan hoy en la actualidad tanta gente creyendo en diferentes dioses? Que todavía los hay, ¿verdad? Todavía como en China, en la India, en países que todavía creen en dioses falsos, en dioses que no existen. Y no se han dado cuenta que hay un solo Dios que nos ayuda, que envió a su Hijo y que nos protege, que Él siempre está allí para escucharnos. No se dan cuenta de eso. Por eso es que en muchos países todavía existe la maldad, porque esos dioses a ellos no les van a ayudar a cambiar su corazón, su modo de proceder. Entonces es necesario que escuchemos a un solo Dios, el que nos ayuda, el que hizo la tierra, el que hizo todo lo que existe. Y así el Señor nos va a seguir protegiendo. Así como ayudó a su pueblo, así como esta gente de los hebreos, un hombre que surgió de la tribu de Leví, este hombre fue llevado hasta lo alto. Fue el hombre que dirigió a su pueblo gracias a Dios. Fue el hombre que intercedió por el pueblo, porque solamente él era escuchado por Dios. La demás gente tuvo miedo de hablar directamente con Dios, porque cada que hablaban con él se escuchaba un gran estruendo y tenían miedo, tenían mucho temor. Pero Moisés, que se presentaba junto a Dios, él que tenía el acceso a estar frente a frente con Dios, intercedió siempre por su pueblo. Nosotros somos intercesores cuando oramos por alguien más, por alguien que se encuentra enfermo. Moisés hizo esto. Moisés siempre habló a Dios por su pueblo y siempre lo liberó a través de que él hablaba con nuestro Señor. Nunca lo abandonó. Es más, estuvo a punto de enviarle a alguien para que lo dirigiera y lo sacara de todas esas guerras que habían enfrentado. Estuvo a punto de enviarles a alguien más, pero Moisés le pidió que fuera él mismo que encaminara con ellos, los dirigiera hasta esa tierra prometida. Y como les digo, todo esto del capítulo 2 fue necesario. Fue necesario que todo esto sucediera con Moisés, que desde su nacimiento Dios ya había puesto sus ojos en este hombre. Dios miró su corazón. Dios mira nuestros corazones ya desde que somos enviados aquí a la tierra a través de la madre que Él escogió para darnos a luz. A Moisés le había buscado a su madre, ella, ¿verdad? Que siempre hizo el bien por sus hijos. ¿Cuántos de nosotros siempre somos dirigidos por Dios y movemos a nuestra familia según la voluntad de Dios? ¿Cuántos lo hacemos? Todos les damos la escuela a nuestros hijos según como nosotros somos. Pero si nunca hemos conocido de Dios, si nunca hablamos con Dios, ¿qué escuela le vamos a dar a nuestros hijos? Es necesario conocer de Dios para darles esa misma escuela y ellos conozcan también a Dios. Pero
cuando no hablamos con ellos y ellos conocen nuestra vida, saben cómo somos, no se va a hacer nada, hermanos. Es muy necesario que conozcamos de su palabra para así poder dirigirlos por el buen camino. Ahora, mis hermanos, voy a compartirles el Santo Evangelio. Y el Santo Evangelio lo vamos a encontrar en el libro de San Mateo, capítulo 11, versículos del 21 al 24. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, Jesús comenzó a reprochar las ciudades en que había realizado la mayor parte de sus milagros, porque no se habían arrepentido. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que se han realizado en ustedes, seguramente se habrían arrepentido, poniéndose vestidos de penitencia y cubriéndose de ceniza. Yo se los digo, Tiro y Sidón serán tratadas con menos rigor que ustedes en el día del juicio. ¿Y tú, Cafarnaúm, subirás hasta el cielo? No, bajarás donde los muertos. Porque si los milagros que se han realizado en ti se hubieran hecho en Sodoma, todavía hoy existiera Sodoma. Por eso les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menor rigor que ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús habla con estos pueblos diciéndoles cómo serían tratados en el día del juicio, porque se habían realizado tantos milagros. Jesús había hecho muchos milagros en esos pueblos y por eso los reprendía. Por eso les decía que si en Tiro y Sidón se hubieran realizado esos milagros, seguramente se hubieran puesto vestidos de penitencia para pedir perdón a Dios, y Dios los hubiera perdonado. Y les dice que Tiro y Sidón serán tratadas con menos rigor que Corazín y Betsaida, porque allí se realizaron muchos milagros. Y en Tiro y Sidón, que Jesús no estuvo allí haciendo milagros como los hizo en Corazín y en Betsaida. En realidad, mis hermanos, todo lo que Jesús hacía era para que se viera la gloria de Dios. Él venía de parte del Padre para realizar todos esos milagros y se dieran cuenta que en Él tendríamos vida. Y todo aquel que creyó en Jesús, todo aquel que escuchó de su palabra, tuvo salvación. Les aseguro que todos ellos están junto a Él, están unidos allá en esa gloria. Por eso habla de esta manera a Corazín y a Betsaida. ¿Por qué? Porque Jesús hizo muchos milagros, pero no hubo arrepentimiento. Nosotros somos iguales a veces. Miramos todos los milagros, todo lo que Jesús realizó. Él murió y despertó de entre los muertos para enseñarnos que hay una vida eterna, que sí se puede. Nosotros vamos a despertar también en el día final, si así nos lo proponemos, si llevamos una buena vida. Esto era lo que Jesús anunciaba, y Jesús hacía muchos milagros para que ellos vieran en Él que Dios existe, ¿verdad? Que Él había sido enviado por nuestro Padre Dios. Ellos ya lo sabían. Todos los profetas hablaban de Él. Todos los profetas hablaban de cuando vendría Jesús, haría grandes milagros y ayudaría a todos aquellos enfermos que se encontraran por las calles. Los sanaría. Ellos ya lo sabían. ¿Y por qué entonces no entendían lo que Jesús les trataba de decir? Cómo Jesús hablaba con ellos. Cómo Jesús trataba de entrar en sus corazones y sus cabezas duras para que entendieran, para que ellos llevaran una vida más recta. Y así es con nosotros también. Él a través de las lecturas nos habla continuamente, nos habla para que seamos bien dirigidos, vayamos por el buen camino, no nos perdamos, pero nos perdemos fácilmente. Y digo fácilmente porque cualquier cosita que viene a nuestra vida, pensamos que Dios ya se ha olvidado de nosotros. Pensamos que Dios ya ni siquiera podemos hablar con Él ni pedirle,
porque nos ha olvidado. Dios nunca se olvida de sus hijos. Dios siempre está allí para escuchar nuestras oraciones. Pero nos alejamos, estamos lejanos de Él. Por eso este pueblo, de los que está hablando aquí nuestro Señor Jesús, son pueblos cabezas duras, pueblos que les abrió el corazón a través de sus milagros, pero se perdieron fácilmente, no hubo conversión, siguieron duros de corazón, hacían toda clase de maldad en sus vidas. Y entonces Jesús por eso les dice: ustedes serán más maltratados en el día del juicio que Tiro y Sidón. Porque si en estos pueblos se hubieran hecho los milagros que realicen ustedes, ellos se hubieran convertido y ustedes no. Y después dice, ¿verdad? ¿Y tú, Cafarnaúm, subirás hasta el cielo? No, bajarás donde los muertos. Porque si los milagros que se han realizado en ti se hubieran hecho en Sodoma, todavía hoy existiera Sodoma. Por eso les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menor rigor que ustedes. Fíjense bien, Cafarnaúm, allí también Jesús hizo grandes milagros. Vieron lo que Jesús realizó frente a sus narices, frente a sus ojos, y nunca creyeron en Él, nunca se arrepintieron, no hubo un arrepentimiento. Y por eso Jesús les decía: ¿ustedes creen que subirán al cielo? Claro que no. Dice muy claramente aquí, dice: ¿y tú, Cafarnaúm, subirás hasta el cielo? Obviamente que no, le dice Jesús, porque no se han convertido, no ha habido un arrepentimiento. ¿A cuántos de nosotros nos ha hablado Jesús? ¿A cuántos? En este momento Él nos está hablando, nos está diciendo: arrepiéntete, porque el día del juicio, les aseguro que aquel que ustedes en el que se fijan, que es un borracho, que es un drogadicto, que es esto, que es lo otro, será salvado y ustedes irán al infierno. Hagan de cuenta que así, de esa manera, Jesús nos está diciendo las palabras, porque es una realidad. Muchas veces miramos a aquellos drogadictos, aquellos borrachos, aquellos que andan en las calles, y a veces nosotros tiramos un juicio sobre ellos pensando que todos ellos se van a perder por lo que son, pero tal vez ellos continuamente le están pidiendo a Dios en sus oraciones: libérame de este mal, libérame de todo esto que está pasándome, ya no quiero ser borracho, ya no quiero ser drogadicto, pero no pueden. Hay un mal muy fuerte, más fuerte que ellos, y por eso no se pueden liberar, ¿verdad? Nosotros no sabemos eso, pero Dios sí lo sabe. Jesús, que conoce los corazones, Él nos habla en lo más profundo de nuestro ser. En este momento, yo les aseguro que a muchos nos está hablando a través de estos capítulos, de este santo evangelio tan hermoso que estoy leyendo. Sinceramente, hermanos, cuando nosotros escuchamos de esto, nos damos cuenta que Jesús nos está hablando a nosotros. Hoy en la actualidad, ¿cómo vemos nosotros el mundo? Totalmente boca abajo. Estamos totalmente perdidos. Ya no buscamos de Dios. Vemos cómo tantos jóvenes están perdidos sin buscar de Dios. Y por eso estas palabras de Jesús, que son sinceras. ¿Qué nos diría Jesús en este momento si Él se presentara como se presentó en aquel tiempo a Corosaín, a Betsaida y a Cafarnaúm? ¿Qué nos diría Jesús? Por ejemplo, yo vivo aquí en Reno, Nevada, y tú, Reno, Nevada, Sparks, Nevada, ¿se creen ustedes que subirán hasta el cielo? Claro que no. Serán tratados muy mal por su mal proceder, por pensar solamente en el juego, en la maldad, y no buscar de mí. Eso es lo que Jesús nos diría a nuestra persona, pero no entendemos. Él nos está hablando en este momento. Y muchas personas piensan que estas lecturas son pura falsedad. Mis hermanos, yo les aseguro que todo lo que leemos aquí viene de Dios y es para nosotros, para que caminemos por el bien, para ser instruidos,
¿Qué otro libro que leemos del mundo nos instruye y nos lleva por un buen camino? ¿Cuál? Díganme uno. Solamente los que son escritos por gente religiosa, por gente que sí en realidad conocen de Dios. Esos son los únicos libros que nosotros podemos leer con mucha confianza para poder así seguir los pasos del Señor. Así como Dios Padre puso unos reglamentos para su pueblo, así nosotros los leemos hoy en la actualidad para que no nos perdamos, sigamos por ese buen camino. No nos perdamos, mis hermanos, sigamos por el bien, hagamos el bien a todos. Eso es lo que Dios quiere, y que nos hagamos hermanos de todos aquellos a los que a veces no podemos ni siquiera ver. Nuestros vecinos, muchos de ellos, no nos pueden ver, y a esos son a los que debemos perdonar. Y a través de esta lectura, Dios nos ayuda para que vivamos bien, seamos siempre dirigidos por Él, y no nos desviemos del camino, hermanos, porque al desviarnos, al perdernos, nada nos vamos a llevar hacia allá. Y si nosotros seguimos los caminos del Señor, vamos a tener algo que llevarle a Jesús el día final. De lo contrario, no tendremos nada. Y Jesús nos preguntará, ¿qué hicieron por mí? ¿Cuántas almas trajeron hacia mí? ¿Qué es lo que realizaste en tu vida? Y si Él ya conoce tu vida, no le puedes mentir. Le tienes que decir la verdad, porque Él ya nos conoce, Él ya sabe cómo nosotros vivimos, cómo somos ante Él. Hay que tener cuidado y llevar una vida recta con Dios para que Él nos escuche siempre y en nuestras oraciones pidamos, ¿verdad?, por aquellos que necesitan conocer de Dios, especialmente todos nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes están perdiéndose y no queremos que eso suceda, pero aunque muchos son cabezas duras, aunque muchos no quieren escuchar, sigamos diciéndoles, hablándoles del amor de Dios. No importa que no te escuchen, un día se darán cuenta que solamente con la ayuda de Dios podrán salir adelante. Que no busquen, mis hermanos, en bienes materiales. Los bienes materiales van y vienen, esos se terminan pronto. Lo de Dios nunca se acaba, lo de Dios es eterno. Por eso, siempre busquemos de Él para ser ayudados, y todo lo que necesitemos, todo aquello que realmente nos sirve en la vida, Dios nuestro Señor nos lo va a seguir dando. Y ni siquiera lo va a pensar, porque si nosotros seguimos sus caminos, Él también nos va a acompañar. Voy en este momento, mis hermanos, a hacer una oración. Yo les pido en este momento que traigan a su pensamiento a todos aquellos más necesitados y oren en su interior por ellos. Vamos a pedir a Dios. Dios siempre nos escucha y Dios siempre, mis hermanos, está atento a todas nuestras peticiones, ¿verdad? Si Él no fuera así, ¿para qué oráramos? ¿Para qué habláramos con Él? Pero Él nos escucha. Y para hacer nuestra oración, mis hermanos, vamos a recitar el Salmo número 68, que lo encontramos también en las lecturas de hoy. Y dice así, si gustan repetir después de mí: busquen al Señor y vivirán. Me estoy hundiendo en un lodo profundo y no puedo apoyar los pies. He llegado hasta el fondo de las aguas y me arrastra la corriente. Busquen al Señor y vivirán. A ti, Señor, elevo mi plegaria. Ven a mi ayuda pronto. Escúchame, confórtame a tu clemencia. Dios fiel en el socorro. Busquen al Señor y vivirán. Mírame enfermo y afligido. Defiéndeme y ayúdame, Dios mío. En mi cantar exaltaré tu nombre. Proclamaré tu gloria agradecido. Busquen al Señor y vivirán. Se alegrarán al verlo los que sufren. Quienes busquen a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado. Busquen al Señor y vivirán. Bendito y alabado sea, Señor. Todos los que te conocemos, sabemos que si te buscamos, que si caminamos a tu lado, viviremos, tendremos vida eterna. Esa es nuestra confianza en ti, Señor. Y tenemos
en nuestra mente y en nuestros corazones bien dispuestos para seguirte, Señor, hasta el último día. Tenemos claro que un día nuestra vida terminará aquí, Señor, pero tenemos claro también que por puro amor, por pura misericordia tuya, nos llevarás. Y si esa sigue siendo nuestra fe, llegaremos ante ti, Señor, porque no hay nada ni nadie que nos arranque de ti cuando seguimos tus pasos, cuando tenemos la seguridad de que no nos abandonas, de que siempre estás escuchándonos, y en todos nuestros problemas, Señor, y enfermedades, ahí estás para confortar nuestra vida. Te pido, Señor, por los más necesitados, te pido muy en especial por los más jóvenes, por todos aquellos que se creen que lo saben todo, para que tú les abras su mente, Señor, y los encamines junto a ti. No permitas que nuestros jóvenes, Señor, se vayan perdiendo en todo lo material, todo eso que les llama la atención, todo eso que sinceramente para nosotros no sirve de nada. Ayúdales pues, Señor, a caminar junto a ti. No permitas que se alejen, que cuando ellos se alejen, Señor, se vayan dando cuenta que a través de los estragos que van pasando, tú, Señor, los sacas de aquel problema, de aquella dificultad. Te pido también, Señor, por todos los enfermos, muy en especial, Señor, por los que tienen cáncer, que es como si fuera una epidemia que está acabando con la gente, Señor. Ayúdanos y sácanos adelante, Señor, de todas esas enfermedades que existen y que ya ni siquiera conocemos cuáles son, Señor, pero que tú sí sabes y nos puedes liberar de todas ellas, Señor. Bendito y alabado seas porque tenemos la confianza de que ningún día, Señor, nos has dejado solos y que siempre nos escuchas, Señor, y nos ayudas a través de nuestras oraciones. Bendito y alabado sea, Señor Jesús. Gracias por escuchar siempre de nuestras palabras. Espíritu Santo, no hay nada ni nadie que nos dé las fuerzas que vienen solamente de ti, que nos abras la mente y el corazón para seguir a Jesús y a nuestro Padre Dios. Sigue actuando en nosotros, bendito Espíritu. Sigue caminando junto a cada persona que ni siquiera cree en Dios. Ábrele su mente, ábrele su corazón, para que conozcan de ellos y conozcan de ti, porque en ti encontramos la sabiduría, el entendimiento y todo aquello que necesitamos para seguir. Espíritu Santo, tú que siempre nos ayudas, tú que siempre estás ahí para escuchar, porque te llevamos en nuestro ser, en nuestra persona, y no nos dejas ni un solo instante, pero es necesario que tú estés siempre atento a lo que nosotros somos, a lo que nosotros hacemos en nuestra vida. Por eso, bendito Espíritu, no permitas que hablemos mal de ninguna persona ni de ningún otro ser que no sea hijo de Dios. Solamente ayúdanos a no fallarle a nuestro Señor y no fallar nunca en los caminos y en los senderos que nos llevan a Él. Bendito y alabado seas. Madre Santísima, te pido tu intercesión. Como siempre, Madre del Cielo, no hay nadie que nos ayude de tal manera como tú lo haces, como tú que siempre te encuentras allí junto a Jesús, tú que siempre le hablas al corazón, tú que siempre le hablas para ayudarnos en nuestras necesidades. Te pedimos pues, Madre del Cielo, a través de nuestros rezos y oraciones que hacemos a ti, que nunca nos abandones, que siempre seas como esa madre que cuida a sus pollitos, que siempre nos cubras con tu santo manto de todos los peligros que nos acechan, especialmente del demonio que siempre está acechándonos para caer y tener así odio para nuestro Señor. Que solamente Él sea quien habite en nuestros corazones, y tú, Madre del Cielo, que estás allí para escucharnos y ayudarnos y llevarnos de tu mano hacia Él, no dejes de hacerlo. Y por todo esto le doy gracias al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos, mis hermanos, con esa bella oración que mismo Jesús nos enseñó, diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchísimas gracias, mis hermanos. Gracias por siempre estar escuchando de la palabra de Dios. Especialmente, mis hermanos, yo les pido que nos sigan escuchando a través de la aplicación TuneIn. Búsquenos como Fuerza Salvadora, Radio Católica desde Reno, a través de esa aplicación, y escuchará toda clase de alabanzas, reflexiones, la Santa Misa y también todos los compartimientos que nuestros hermanos cada día nos acompañan, nos ayudan para llevarles el mensaje. Ojalá y lo hagan, mis hermanos, y a través de YouTube, pues es algo tan gratuito para que ustedes conozcan de Dios y no nos perdamos, ¿verdad? Solamente mirando videos, mirando cosas que nos dan risa o que son malos para nuestra mente. Todo eso, desechémoslo. Busquemos de Dios y Dios nos va a guiar por el bien. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.